Pensaron que rogaríamos. Esa era la parte que aún hacía que el comandante Ryan apretara los dientes, incluso mientras las estrellas se extendían infinitamente a través del visor distorsionado del arca estelar. El autodenominado Consejo Galáctico, el brillante faro de unidad, paz y civilización, había decidido que la Tierra ya no era apta para existir entre ellos. Demasiado violentos, demasiado primitivos, demasiado impredecibles. Esa última palabra era su excusa favorita. Pero con lo que no contaban era el poco tiempo que necesitaríamos para dejarlos atrás. Ryan estaba de pie con los brazos cruzados, observando cómo la Tierra se hacía más pequeña en la distancia. Azul, verde y oro siendo lentamente devorados por la curvatura del espacio. Nunca volvería a verla. No como era. No antes de que vinieran a arrebatárselo todo. Pero no tendrían la oportunidad. Hemos despejado el cinturón exterior del sistema, dijo el teniente Kepler desde el timón. Estamos fuera de su red de sensores. No rastrearán nuestro salto. Ryan no respondió de inmediato. Dejó que un pesado silencio se instalara. Luego, inicie el protocolo Éxodo. Sincronización total de la flota. Saltamos en 5. La tripulación del puente se movió sin dudar. Ninguno de ellos miró hacia atrás. Nadie lloró. Ya lo habían hecho meses atrás. La votación ni siquiera había concluido cuando se filtró la noticia. Los gobernantes planeaban el exilio de la Tierra. No solo aislarnos, sino esterilizar el planeta, una última votación para decidir si la humanidad merecía existir en la galaxia, pero los diplomáticos de la Tierra todavía estaban en el Consejo, todavía estrechando manos, todavía jugando el juego. La unidad de Ryan no. Habían visto venir esto hacía años. Empezó con las restricciones, las prohibiciones tecnológicas, las sanciones económicas, luego las zonas de protección alrededor de Sol. El Consejo afirmaba que todo era por la seguridad de la galaxia, que la humanidad necesitaba ser guiada, que nuestra especie era un peligro para sí misma y para los demás. Pero la verdad era más simple. Les dábamos miedo y los imperios asustados no juegan limpio. La flota estaba dispersa en 3 bases lunares y 5 plataformas de órbita profunda. Miles de naves. La mayoría eran remiendos. Reacondicionamientos, viejos cargueros mineros reconvertidos para la guerra. Nada pulido, nada elegante, pero eran nuestras. Y más importante, funcionaban. La voz de Kepler resonó de nuevo. Motores de salto en línea. Esperando su orden, comandante Ryan tocó la pequeña placa de metal que colgaba de su cuello. No era de dotación militar, solo un trozo plano de aleación chamuscada de un suburbio calcinado en Lagos. Una de las primeras ciudades alcanzadas por los ataques orbitales de prueba hacía 2 años. Nadie admitió quién lo hizo, pero todos lo sabían. Cerró los ojos. Ejecutar el arca estelar tembló mientras el vacío se desgarraba con un grito ante ellos. Una brecha en la realidad. Obra de tecnología robada, con ingeniería inversa sin permiso. Ilegal, peligrosa, pura genialidad humana. Una por una, las naves desaparecieron en la fisura. No esperaron permiso. No esperaron piedad. Simplemente se fueron. 3 días antes, en la alta sede del Consejo Galáctico, los gobernantes se habían reunido. 16 especies, 920 votos. La Tierra no fue invitada a hablar. La votación era ceremonial a esas alturas. La decisión estaba tomada. Pero cuando el embajador llegó para entregar la protesta formal de la Tierra, las cámaras ya susurraban. La flota humana se había oscurecido. Miles de naves habían desaparecido. Sin comunicaciones, sin registros portuarios, sin rastro. Los diplomáticos intentaron ocultarlo, pero el pánico ya había echado raíces. Creemos que la Tierra ha promulgado un éxodo a gran escala, dijo el delegado Gerati. Esto es una violación de la ley de tratados interestelares. La sala estaba llena de voces alzadas, acusaciones, amenazas. Algunos lo llamaron traición, otros un farol. Pero uno de los enviados Talín superiores, más antiguo que la mayoría de los imperios, simplemente se recostó y dijo: han empujado el fuego demasiado lejos, y ahora arde por sí solo. De vuelta en el arca estelar, Ryan permaneció en silencio mientras las estrellas recuperaban su forma.
Delante de ellos, espacio desconocido, sectores sin cartografiar, posiblemente nadie, posiblemente algo peor. Detrás de ellos, traición, juicio y aniquilación. Pero la humanidad no se iría en silencio. No esta vez, ni nunca más. Fije el rumbo, dijo. A algún lugar donde nunca nos encuentren. Kepler dudó. ¿Y después de eso, señor? La mirada de Ryan se endureció. Construimos algo que no puedan ignorar. Y cuando nos vuelvan a ver, sonrió, una sonrisa sombría y cansada, desearán haber terminado la votación. El vacío nunca estaba en silencio. Susurraba. Mucho después de que el salto se completara y los temblores se desvanecieran del casco del arca estelar, el silencio que se instaló sobre la flota no era paz. Era un funeral. Calma silenciosa, sin música, sin risas, solo respiraciones y luces parpadeantes y el peso de todo lo que dejaron atrás. El comandante Ryan se sentó en la sala de guerra, luces tenues zumbando sobre mapas que ya no significaban nada. Ya no había un sector tierra. No había sol, ni colonia en Marte, ni muelles en Luna. La cuadrícula había sido borrada. Sus coordenadas ahora eran entradas fantasma. Fuera de registro, fuera del mapa, deliberadamente. Se quedó mirando la imagen proyectada frente a él. Una repetición, de 30 segundos. Imágenes de seguridad de hacía 3 semanas, de uno de los drones del Consejo sobre la Tierra. Flotó durante horas, en silencio, antes de liberar lo que llamaron un agente corrector atmosférico no letal. Ese era su término. En realidad, era un desestabilizador neuronal. La mandíbula de Ryan se tensó. Observó de nuevo cómo la multitud en Nairobi se congelaba a medio paso. Cientos de personas, hombres, mujeres, niños, colapsaban sin siquiera saber por qué. Ojos abiertos, temblando, muriendo lentamente. Sin declaración de guerra, sin votación formal, solo exterminio disfrazado de mantenimiento. Señor, llegó una voz desde atrás. Era el teniente Añel, uno de los oficiales más jóvenes a bordo, con el rostro pálido y aún demasiado limpio de guerra. Transmisión del Consejo interceptada. Traducción parcial en proceso. Ryan le hizo un gesto para que se acercara. Unos pocos clics, unos códigos, y el audio cobró vida. Flotas de origen terrestre confirmadas ausentes de sol. Sospecha de despliegue de tecnología de salto no autorizada. Recomiendo respuesta de aplicación bajo el artículo. Ryan cortó la transmisión con un solo gesto. Lo de siempre, masculló. Hablan de reglas mientras queman nuestros hogares. Se levantó y pasó junto a Añel, dándole una palmada en el hombro al joven. ¿Cómo está la moral? Añel vaciló. Mixta. Las naves de transporte civil preguntan si ya estamos a salvo. Ryan soltó un suspiro por la nariz. Mitad risa, mitad suspiro. No, pero somos libres. Eso cuenta algo. La flota era masiva, pero no un coloso militar. La mayoría de las naves transportaban familias, científicos, niños, incluso veteranos que ya no soportaban las fuerzas G. De casi 18.000 naves, solo 400 estaban completamente armadas. Y esas se mantenían unidas con cinta adhesiva y rabia. No eran un ejército. Aún no. Pero se convertirían en uno. 6 meses antes del éxodo. Tierra, laboratorios subterráneos, cordillera de la Patagonia. El olor era siempre el mismo. Aceite de máquina, sudor y desesperación. El doctor Alden ajustó el escáner de implantes mientras el prototipo se apagaba. Un armazón humanoide, mecánico, con forma humana, pero diferente a todo lo que el Consejo había aprobado. No autorizado, ilegal, impulsado por un enlace neural humano y ciclos de aprendizaje de IA fuera de la red. Frente a él estaba el comandante Ryan, con algunas cicatrices menos, los ojos igual de afilados. ¿Me estás diciendo que esta cosa puede imitar el pensamiento? No imitar, corrigió Alden. Aprender, adaptarse, tomar decisiones. Eso es lo que prohibieron. Alden sonrió. Y no fue una sonrisa amistosa. Exacto, en aquel entonces, la Tierra ya llevaba casi una década bajo restricciones tecnológicas. El Consejo lo limitaba todo. Capacidad de computación, escalado de fusión,
incluso avances médicos. Cualquier cosa que hiciera que la humanidad se moviera más rápido, fuera más inteligente o más fuerte, era cortada bajo el pretexto de la seguridad galáctica, pero el Consejo no dejaba de usar esos mismos avances para sí mismos. Tenemos 3 de estas unidades operativas, continuó Alden. Dame 6 meses y puedo construir 50. Ryan negó con la cabeza. No tendremos 6 meses, y tenía razón. Esa noche, el cielo sobre Sudáfrica se oscureció. Satélites caídos, red frita. Sin explicación, solo oscuridad. Luego vinieron las hambrunas artificiales, extraños picos climáticos, envíos de suministros retrasados, luego los ataques orbitales. Silenciosos, limpios, negables. La Tierra no solo estaba siendo exiliada. Estaba siendo desangrada. Primero, tiempo presente, vacío profundo. La flota derivaba hacia el sector Epsilon X-42. Espacio no reclamado en el borde del territorio galáctico conocido. Más allá, nada cartografiado. El escondite perfecto. Pero esconderse no era el plan. Dentro de la bahía de ingeniería del Arca Estelar, la jefa técnica Mara había convocado una reunión. No oficiales, no científicos, solo supervivientes. Mecánicos, chatarreros, exmineros, exconvictos, gente que sabía cómo romper cosas y hacerlas funcionar de nuevo. Ryan se paró ante ellos. Sin podio, sin micrófono, solo la presencia silenciosa de un hombre que había visto morir a demasiada gente porque alguien con dientes pulidos decidió que la Tierra no pertenecía. No nos dieron a elegir, comenzó. Nos etiquetaron de salvajes, violentos, indignos. ¿Saben por qué? Silencio, luego una voz al fondo. Porque no nos arrodillamos, Ryan asintió lentamente. Exacto. Porque recordamos. Nos adaptamos. Luchamos. No perfectamente, pero completamente. Quieren que seamos borrados porque temen en lo que podríamos convertirnos. Dio un paso adelante. No vamos a reconstruir la Tierra. Eso se ha ido. Tampoco vamos a rogar por volver. Vamos a construir algo nuevo aquí fuera. Algo que no puedan borrar. Mara se apoyó en una pila de bobinas de plasma. ¿Quieres luchar contra ellos? Ryan no dudó. No hoy, no la próxima semana, pero algún día. Quiero que sientan lo que es que te quiten todo, pieza por pieza. Murmullos llenaron la sala, los rostros se endurecieron y ni uno solo se apartó mientras tanto, en el centro de mando del Consejo, en órbita de Yatari Prime. Éxodo confirmado, informó el dron analista. La humanidad ha desocupado su sector. Ubicación actual desconocida. Probabilidad de rebelión organizada. Baja. El presidente Veris de la alta sede entrecerró sus ojos milenarios. Se fueron demasiado rápido, demasiado en silencio. Nos temen, dijo el arquitecto de guerra del Consejo. Saben que la resistencia es un suicidio, pero Veris no dijo nada. Él había estado allí cuando los humanos fueron introducidos por primera vez en la comunidad galáctica. Toscos, demasiado rápidos, demasiado iracundos, pero brillantes. Aterradoramente brillantes. En una generación, habían aplicado ingeniería inversa a la mitad de lo que a otras especies les tomó milenios. Y ahora se habían ido. Pero los humanos no huían. No así. No a menos que estuvieran planeando algo peor. Continúen la vigilancia, dijo Veris. E inicien el protocolo de contingencia de retirada. Los demás parecieron confundidos. Ese protocolo no se había tocado en siglos. Si se alzan, dijo, los quemaremos de nuevo de vuelta en el Arca Estelar, 3 semanas en el espacio profundo. Contacto, dijo Kepler de repente. Nave no identificada, sin firma del Consejo, pequeña pero con energía. Ryan corrió al puente. Muéstramela. La pantalla parpadeó. Una sola nave. Sin armas. Firma civil apenas legible. Diseño humano, pero no una de las suyas. Abraham Canal. Estática. Luego una voz se abrió paso. Aquí la nave colonial Dusquin, anteriormente de la ruta minera Próxima 4. Recibimos su señal de éxodo, solicitando permiso para unirnos a la flota. No estamos solos. Kepler miró a Ryan.
No enviamos ninguna señal. La sangre de Rayyan se heló. ¿Cuántos están con ustedes?, preguntó. Pausa. 200 naves, dispersas, casadas, pero vivas. Rayyan exhaló lentamente. No eran los únicos. El torrente comenzó lentamente. Primero el Dusquin, luego la Puerta de Ori, luego un pequeño convoy pirata que una vez había secuestrado un transporte del Consejo y ahora suplicaba desertar. Luego familias de los puestos avanzados perdidos de Saturno. Incluso desertores de mundos alienígenas, marginados que habían vivido bajo la bota de la ley del Consejo durante demasiado tiempo. La humanidad no solo había escapado. Había encendido algo, una chispa a través de sectores olvidados y sistemas muertos. La gente se movía, se iba, se reunía. Y ahora todos los ojos se volvían hacia Rayyan. El Consejo pensó que la humanidad se desvanecería en el silencio. En cambio, se convirtió en una bengala para cada mundo roto que alguna vez había probado la correa del Consejo. Y en las profundidades del espacio, donde nadie se había atrevido a construir todavía, la humanidad estaba construyendo. No solo una flota, no solo ciudades. Un futuro que defenderían con dientes y sangre. Y un día, cuando el Consejo mirara por sus ventanas perfectas y viera la estrella equivocada oscurecerse, recordarían la votación y se darían cuenta demasiado tarde, la humanidad se fue antes de que el exilio fuera oficial. Porque nunca se trató de permiso. Se trató de supervivencia y venganza. El polvo no se había asentado en el sector Epsilon X42, y ya el peso de lo que se avecinaba oprimía como el núcleo moribundo de una estrella. Habían huido, pero no como presas. No, la retirada de la humanidad era un resorte comprimido, del tipo que no se desenrolla. Estalla. El comandante Rayyan estaba de pie ante el visor del arca estelar, con los brazos a la espalda, los ojos fijos en la interminable extensión de naves civiles esparcidas por la oscuridad. Habían pasado 31 días desde que llegó la primera nave de refugiados, el Dusquin ahora, más de 3.200 naves volaban bajo el estandarte de los olvidados. No solo humanos nacidos en la Tierra, sino también marginados de otras especies. Mestizos rechazados por las leyes de pureza genética. Especies consideradas inestables por el Consejo. Exesclavos, desertores, forajidos, todos atraídos por el único mensaje unificador que se extendió por la negrura como un reguero de pólvora. Nos fuimos antes de que pudieran decidir nuestro valor. Si has sido marginado, este es tu lugar. Rayyan no creó el mensaje. No fue una orden. Fue una creencia. En las cubiertas inferiores del arca estelar, se reunió el improvisado Consejo de Guerra. No oficiales uniformados, no políticos, solo líderes. Hombres y mujeres que habían luchado, sangrado y perdido algo a manos del Consejo. La comida escasea, dijo Mara, lanzando una tablilla de datos sobre la mesa de metal. Llegaron 3 cargueros más de la franja delta con civiles. Sin raciones. Algunos no han comido en una semana, Kepler añadió. Los servicios médicos están sobrecargados y nuestras unidades de reciclaje de agua no estaban diseñadas para soportar una población de este tamaño. Luego, el excontratista de la milicia de Marte, Callan, con sus gruesos brazos cruzados y una voz como grava, habló. Necesitamos dejar de actuar como refugiados. Esto es una población ahora, y se convertirá en una nación nos guste o no. Rayyan no dijo nada. Simplemente dejó que la tormenta se agitara. Tenemos ingenieros, continuó Mara. Manitas, gente que solía construir naves, cultivar en bahías hidropónicas. Están dispuestos a empezar a colonizar ese pequeño planeta en el borde exterior. La gravedad es ligera, pero es habitable. Punto. ¿Y la defensa?, dijo Callan. Fue entonces cuando Rayyan dio un paso al frente. Primero vamos a darles algo en lo que creer, dijo 3 horas más tarde, en medio de la flota de refugiados, todas las pantallas activas de las naves se iluminaron. Rayyan apareció en todas ellas. Sin chaqueta, sin medallas, solo una camisa sencilla y los ojos cansados de un hombre que había dejado de creer en la comodidad. Se suponía que no debían sobrevivir, dijo. Los mataron de hambre. Los bombardearon, les mintieron. Solo eran un número para ellos, un riesgo, un inconveniente. Y cuando terminaran su votación, se suponía que debían haber desaparecido. Miró a la cámara,
a sus hogares, a sus pasillos rotos, a sus camarotes a media luz. Pero aquí están, hambrientos, enfadados, vivos. Una pausa. Querían exiliar a la humanidad de las estrellas. Pero nosotros somos las estrellas ahora. Cada uno de ustedes. Y no me importa de qué planeta vinieron. Si los hicieron sentir que no pertenecían, esta flota es suya. Dejó que eso calara antes de decir la última línea. Ya no nos escondemos. Estamos construyendo algo que nunca olvidarán. En una semana, la transformación comenzó. Las naves que se caían a pedazos fueron reacondicionadas usando piezas de restos del Consejo. Antiguos esclavos de las lunas de Goran trajeron técnicas de minería que no requerían tecnología avanzada. Viejos botánicos terranos comenzaron a diseñar nuevos ciclos alimenticios usando cultivos alienígenas que nunca les permitieron probar en la Tierra. Los soldados entrenaban a los jóvenes en cápsulas de simulación impulsadas por núcleos de IA ilegales. El movimiento ya no era solo humano. Era algo peor para el Consejo. Era la humanidad expandida, el tipo de caos que no se podía contener. A 3 años luz de distancia, dentro de una luna de chatarra olvidada, una estación de retransmisión abandonada se iluminó con actividad. Ryan y su escuadrón más cercano habían venido a recuperar lo que había estado oculto allí durante más de una década. El aliento de la sirena. No era una nave. Era un virus. No biológico, digital. Cuando la Tierra todavía tenía voz en el Consejo, una programadora en desgracia llamada Ellen, exiliada por negarse a someterse a los estándares de cumplimiento neuronal, había enterrado una semilla de IA rebelde en lo profundo del código de comunicaciones del Consejo. Nunca se activó. Hasta ahora. El aliento de la sirena no era un hackeo. Era un imitador. Podía replicar comunicaciones oficiales del Consejo, desordenar directivas internas, confundir jerarquías de naves y simular órdenes de emergencia en cientos de sistemas. Y nadie lo vería venir. Ryan se paró con Mara y Kepler mientras el dispositivo zumbaba a la vida. ¿Realmente vas a usarlo?, preguntó Mara. Ellos empezaron esta guerra jugando a ser dioses, dijo Ryan. Veamos cómo se enfrentan a un demonio. Mientras tanto, en las profundidades del espacio controlado por el Consejo, la estación de flota del Consejo, Barelión Prime, sufrió un apagón total. Comenzó con una orden de evacuación urgente, una que nunca provino del mando. Luego, los sistemas internos de IA comenzaron a identificar erróneamente transportes civiles como naves de guerra. Las defensas automatizadas se activaron. Se perdieron 27 naves antes de que se desconectara todo. Tras el incidente, no se pudo encontrar rastro de malware. Beris, el antiguo presidente, revisó las grabaciones solo. Observó cómo el fuego automatizado llovía sobre los civiles. Gritos, metal desgarrándose. No dijo nada, pero sabía que manos humanas habían hecho esto, y lo habían hecho sin disparar un solo tiro. De vuelta en Epsilon X-42, la colonia oculta había comenzado a crecer. La llamaron Asvale, un nombre nacido de las cenizas que habían dejado atrás. Ryan se paró al borde de su zona de construcción. Sin muros, solo una zona de aterrizaje despejada, refugios temporales y una docena de niños jugando con metal recuperado. Pero era real. Era suyo. Callan se acercó, asintiendo hacia el horizonte. El Consejo vendrá a buscar. Probablemente no hoy, no el próximo mes, pero cuando lo hagan, necesitaremos más que escondites. Ryan asintió. Vendrán por venganza o por control. ¿Crees que podemos enfrentarlos? Ryan no respondió. Estaba observando a los niños. Nunca se han arrodillado, dijo finalmente. Nunca aprendieron cómo hacerlo. La voz áspera de Callan se suavizó. Entonces quizás les enseñemos a luchar en su lugar. En las profundidades del Arca Estelar, la primera de las naves de guerra clase Viuda estaba en construcción. Esquelética, fea, brutalista. Sin curvas suaves, solo metal duro y rabia. Sin motores de salto. En su lugar, saltos cuánticos, tecnología inestable e ilegal que permitía breves saltos a través del espacio plegado sin dejar rastro. El tipo de movimiento que el Consejo juró que ninguna especie debería intentar jamás. Pero los humanos ya no jugaban según las reglas. Estaban escribiendo las suyas propias. Un mes después,
En el borde del espacio neutral, un destructor solitario del Consejo recibió una llamada de socorro de un convoy de transporte supuestamente bajo ataque pirata. El protocolo estándar exigía una investigación. Cuando llegaron, el convoy no existía, pero 3 naves clase Viuda sí. No se anunciaron. No exigieron rendición. Simplemente borraron al destructor de la existencia. No hubo supervivientes. El Consejo lo calificó como un trágico ataque pirata. Pero a puerta cerrada, dijeron la palabra que nunca quisieron volver a decir. Humanos. Ryan estaba a bordo del puente de la primera nave Viuda, rebautizada como Eco de Fuego. Observó el patrón de quemaduras en la distancia, el tenue residuo dejado por la destrucción de la nave enemiga. Su mandíbula estaba tensa. No tomamos prisioneros, dijo Mara en voz baja. Les advertimos, replicó Ryan. 12 de veces dimos discursos, peticiones, pruebas. No escucharon. Así que ahora nos sentirán. Mara lo miró, algo pesado detrás de sus ojos. ¿Crees que nos estamos convirtiendo en aquello de lo que nos acusaron? Ryan no parpadeó. No, dijo. Nos estamos convirtiendo en aquello que temían. El Consejo ya no hablaba de la Tierra. La palabra fue prohibida en todos los procedimientos formales. La amenaza humana, la llamaban ahora, un término vago pronunciado como una enfermedad, como un fantasma, como un error que no querían admitir que seguía respirando, planeando, observando, pero la verdad era peor. La humanidad no planeaba un regreso. Ya estaban dentro 3 días estándar después de que el Eco de Fuego borrara del espacio a un destructor del Consejo. El nodo de retransmisión del sector 9 en el corredor cefariano colapsó bajo su propia gravedad interna. Sin explosivos, sin contacto hostil. El colapso fue espontáneo, imposible bajo la física estándar. El único rastro, un archivo de datos corruptos subido momentos antes del fallo. Cuando las unidades forenses del Consejo descifraron el último fotograma, encontraron un único mensaje pulsando en negro y rojo. Exiliado no significa erradicado, siguió el pánico. 7 estaciones fueron puestas en cuarentena. Cientos de satélites desactivados. El Consejo, hinchado y acostumbrado al control, de repente se encontró ciego. De vuelta en los confines de Epsilon X-42, Ryan estaba dentro de una cubierta de mando oscurecida bajo la nueva colonia de Asvale, rodeado de rostros curtidos por la guerra. Gente que nunca había llevado medallas, pero que había ganado cicatrices más profundas de lo que cualquier uniforme podría mostrar. Mara proyectó una serie de cartas estelares borrosas en la pared, cada una parpadeando en rojo con interferencias. Las comunicaciones del Consejo se están interrumpiendo en 28 sistemas. Hemos infectado casi 1/5 parte de sus redes internas. Ya no pueden rastrear nuestras estelas de salto. ¿Alguna represalia?, preguntó Ryan. Kepler dio un paso adelante, con el rostro demacrado por noches sin dormir. Nada organizado, pero tienen miedo. Patrullas aleatorias, confinamientos, pánico. Están buscando en todos los lugares equivocados. Ryan asintió. Bien, dijo. Mantengámoslos temerosos de las sombras. La sala quedó en silencio. Entonces Callan habló. Sé que el miedo funciona, dijo. Pero eventualmente encontrarán un nombre, un objetivo. Se unirán. La mirada de Ryan era fría. Entonces nos aseguraremos de que esa unidad llegue demasiado tarde. En las profundidades del territorio del Consejo, había un lugar que no existía oficialmente. La fortaleza de Obsidiana. Una instalación carcelaria mental. Un lugar donde enviaban a prisioneros cuyas mentes representaban más peligro que sus cuerpos. Los peores infractores, revolucionarios, traidores, pensadores. Entre ellos había un hombre que la galaxia había olvidado hacía mucho tiempo. Sarim Vale, exestratega del Consejo, nacido en Marte, mitad humano, mitad Tari, una vez una estrella en ascenso en el cuerpo diplomático hasta que publicó un artículo sobre la manipulación de especies en desarrollo por parte del Consejo. Ese artículo le costó su carrera y su libertad. Había estado en silencio durante 21 años. Hasta ahora, a las 3 del ciclo estándar, un guardia entró en su cámara. Hemos tenido una oferta, dijo el guardia. De fantasmas. Sarim Vale parpadeó y sonrió de vuelta en el arca estelar,
la sala de guerra se iluminó con señales entrantes. Contrabandistas, comerciantes, corredores de información. La red rebelde conocida como el Circuito de Óxido finalmente había respondido a la llamada. No eran leales. No eran honorables. Pero odiaban al Consejo. Y el odio era suficiente. A través de paquetes encriptados, la verdad comenzó a fluir. Movimientos de tropas, líneas de combustible, secretos militares que el Consejo creía enterrados. Ryan lo observaba todo, pieza por pieza, como un hombre ensamblando los huesos de un monstruo dormido. Esto, susurró Kepler, mirando un esquema del puerto de la flota central del Consejo en Aero 7. Esto es un suicidio. Ryan se volvió hacia él. No es un ataque. Aún no. Entonces, ¿qué es? Una advertencia. Una semana después, 3 naves de guerra del Consejo atracadas en Aero 7 detonaron simultáneamente. Sistemas internos. Sin daños externos. Detonaciones sincronizadas para sembrar el pánico pero dejar supervivientes. Todos a bordo vivieron. Pero nadie salió ileso. Las llamas no mataron. Susurraron. En cada monitor superviviente, la misma frase se repetía. Construimos esta galaxia mientras ustedes nos destrozaban. Somos los exiliados. Recordamos, en las cámaras internas del Alto Consejo, reinaba el silencio. Veris, el presidente, se paró ante los demás. Ya no parecía seguro. Su voz no era arrogante. Estaba cansada. Cometimos un error. No, siseó el delegado Pixian. Ellos cometieron el error. Les dimos todas las oportunidades. Ofrecimos paz. Paz a través de cadenas, murmuró uno de los embajadores más jóvenes. Eso le valió una mirada severa. La sala se estaba resquebrajando. Fracturas en la alianza. Algunas especies habían comenzado a preguntar en voz baja si tal vez la Tierra tenía razón. Tal vez el Consejo había ido demasiado lejos. Tal vez el exilio no era justicia. Tal vez era miedo. En Asvale, el primer nido de generación entró en línea. No era una base militar, ni una ciudad. Era un plan, un proyecto. Docenas de complejos subterráneos conectados por túneles de salto y protegidos por campos de radiación. Autosuficientes, indetectables y diseñados para sobrevivir a eventos de extinción. Los humanos y su creciente número de aliados habían aceptado una verdad brutal. El Consejo podría encontrarlos eventualmente, y si lo hacían, no vendrían a hablar, sino a borrar. Así que los nidos no eran solo opciones de repliegue. Eran bóvedas de legado, para que, incluso si la guerra se perdía, el futuro no lo estaría. Ryan caminó por los oscuros pasillos del Nido 1, no con orgullo, sino con resolución. Mara caminaba a su lado, sosteniendo una pizarra hueca. La población alcanzó los 180.000 la semana pasada. 8 especies diferentes ahora. Las tasas de natalidad están aumentando. Esto ya no es una flota. Es una civilización. Y las civilizaciones atraen enemigos. Ya lo han hecho. Ryan se volvió hacia ella. Le mostró los datos. Operativos del Consejo. Sabotaje. Alguien había filtrado coordenadas. Vienen, susurró ella. Ryan no parpadeó. Que vengan. 2 semanas después, una pequeña partida de exploración de la élite del Consejo entró en el sector Epsilon X-42. 5 naves, con sigilo activado, fuerza de ataque de élite. No encontraron nada porque la flota se había ido y mientras se daban la vuelta para irse, una baliza de señal se activó debajo de ellos, plantada en un asteroide que no habían notado. Un último mensaje. No estamos perdidos. No hemos desaparecido. Ya estamos dentro de sus muros. Ese mismo día, los sistemas del Tesoro del Consejo en 5 sectores colapsaron. Los convoys de combustible fueron redirigidos al espacio vacío. Los impuestos planetarios fueron canalizados a cuentas fantasma. $500 millones de créditos galácticos se desvanecieron. Desaparecidos. El Consejo intentó presentarlo como un fallo técnico. Pero la gente en cientos de sistemas estelares ya había comenzado a susurrar el nombre que habían enterrado, la raza que habían intentado borrar humanos, Sarim Vale,
ahora extraído de la fortaleza de obsidiana y alojado de forma segura en el nido 3 de Asvale, miraba los esquemas del consejo. No necesitas vencerlos con potencia de fuego, dijo. Solo necesitas recordarles cómo se siente el miedo real. Rayyan asintió. Entonces, ¿cómo los quebramos? Punto. Ya lo has hecho. Señaló los informes. Están paranoicos, desmoronándose. Sus aliados dudan. Sus civiles se amotinan. ¿Crees que la guerra los destruirá? No. La guerra les da un propósito, pero la confusión mata imperios. Rayyan miró el mapa. Y en ese momento, lo entendió, la humanidad no estaba luchando una guerra. Estaba desentrañando una mentira. Mara estaba junto a Rayyan al borde de la bahía de lanzamiento. Naves clase viuda flotaban en silencio, motores apagados, esperando, no para atacar, sino para desaparecer en el espacio profundo y reaparecer en el corazón de los puntos ciegos del consejo. Empezamos esto con dolor, dijo Mara. Y lo terminaremos con la verdad, replicó Rayyan. Ella se volvió hacia él. ¿Qué pasará cuando supliquen por la paz? No respondió durante un largo rato. Luego, finalmente, entonces se arrodillarán en la tierra, la que nos hicieron comer. Y recordarán a quienes expulsaron. Comenzó con una transmisión, no un hackeo, no un virus. Una transmisión cruda y abierta, deliberada e inconfundible. Todos los principales canales de noticias en los mundos internos del Consejo parpadearon a mitad de la emisión. Programas de debate político, actualizaciones comerciales, incluso sistemas de alerta militar. Todos se congelaron. Y entonces apareció la imagen. Un hombre, con el rostro curtido por el fuego, vestido con una sencilla camisa oscura, sin bandera detrás de él, sin estandartes de guerra, solo unos ojos que miraban directamente a miles de millones de hogares como si tuvieran derecho a estar allí. Rayyan. La voz era tranquila, profunda, paciente. Le dijeron a la galaxia que éramos animales, que estábamos rotos, que el exilio era misericordia. Su tono nunca cambió. No gritó. Esterilizaron nuestras ciudades. Envenenaron nuestro cielo. Despojaron a nuestros hijos de un futuro. Todo en nombre de la paz. La estática temblaba detrás de él. Un silencio espeluznante como si el propio universo estuviera escuchando. Fracasaron en matarnos. Se inclinó más cerca. Ahora estamos en todas partes. La pantalla parpadeó una vez y luego se volvió negra. Solo un mensaje estampado en la señal. Somos el coste de sus mentiras. El pánico floreció al instante. Los mercados se desplomaron en el anillo interior. Las rutas comerciales se congelaron. Estaciones fronterizas enteras se vaciaron en horas. Civiles huyendo solo por rumores. No huían de una flota. Huían de una idea, porque por primera vez desde la votación del exilio, los ciudadanos del Consejo se dieron cuenta de algo horrible. Los humanos no habían suplicado piedad. Habían evolucionado hasta convertirse en una amenaza demasiado grande para ser contenida. Dentro de la cubierta de mando oculta del arca estelar, Rayyan se sentó en silencio mientras los informes de reacción del Consejo llegaban. Disturbios en Lora Prime. Deserciones de estaciones militares del Consejo. Pequeñas colonias transmitiendo apoyo a la rebelión exiliada y luego algo inesperado, un mensaje encriptado en un código antiguo de una diplomática del Consejo, Irona Ott. Un nombre que Rayyan no había oído en más de una década. Kepler lo leyó en voz alta lentamente. Ofrecen diálogo. Quieren hablar, comandante. Mara frunció el ceño. Están ganando tiempo. Por supuesto que lo hacen, replicó Rayyan, poniéndose de pie. Pero hablaremos de todos modos. ¿Por qué? Preguntó Kepler. Mentirán de nuevo. Siempre mienten. Porque no somos ellos, dijo Rayyan. No tememos a las palabras, las usamos. Miró el mapa holográfico. Miles de naves de refugiados, nodos de colonias, flotas durmientes. Intentaron matar a la humanidad. Nos convertimos en otra cosa. Mostrémosles lo que eso significa. 3 días después, en el sector muerto de la deriva de Barnal, se acordó una zona de alto el fuego. Sin naves de guerra, sin escoltas, sin vigilancia. Solo una estación negra abandonada desde las guerras mineras.
ahora iluminada por los fantasmas de 1000 tratados rotos. Dentro, Ryan entró en la habitación solo. Esperándolo, Irona Ott, una vez enlace de la Tierra con el Consejo. Parecía más vieja, no por la edad, sino por el peso, la culpa, el arrepentimiento y quizás el miedo. Podrían haber vuelto a la mesa, dijo en voz baja. Había voces simpatizantes con la Tierra. Tenían opciones. Votaron para exiliarnos, dijo Ryan rotundamente. Yo no. No lo detuviste. Ella bajó la mirada. ¿Qué quieres, Ryan? Él se acercó. Quiero todos los archivos, dijo. Cada operación, cada registro clasificado de lo que se le hizo a la Tierra. Lo quiero todo abierto al público. Sin ediciones, sin excusas. Eso fracturaría al Consejo, advirtió ella. Bien. Ella lo miró de nuevo, más cuidadosamente esta vez. ¿Y si dicen que no? Los ojos de Ryan eran fríos, claros. Entonces dejaremos de ser fantasmas. En los búnkeres subterráneos del Nido 2, Sarin Vale observaba la creciente marea de datos con un tranquilo desapego clínico. La rebelión ya no era solo una resistencia militar. Se estaba convirtiendo en un virus ideológico, una historia demasiado convincente para ignorarla. Una vez que controlas la narrativa, le dijo a Mara, no necesitas disparar. El imperio se desmorona por la duda, ella no parecía convencida. Tomarán represalias, dijo. Siempre lo hacen, Sarin asintió. Que lo hagan. Cada vez que atacan, demuestran que nuestra historia es cierta. La represalia llegó más rápido de lo esperado. El Consejo no solo desplegó naves de guerra. Desplegó exolimpiadores. Armas que no estaban destinadas a matar rebeldes, sino a borrar biomas enteros. La colonia hermana de Asvale, el Nido 4, nunca los vio venir. Un momento, estaba viva, albergando 6000 almas. Al siguiente, no era más que un cráter de vidrio en el espacio. Ryan se paró frente a las imágenes de la explosión. Sin lágrimas, sin temblores, solo silencio. Detrás de él, docenas de supervivientes de naves cercanas esperaban, enojados, rotos. Algunos suplicaban venganza, otros justicia. No les dio ninguna de las dos. Les dio la verdad. No temen a nuestras flotas, dijo en voz baja. Temen nuestra supervivencia. Temen que no importa lo que destruyan, nos levantamos de nuevo. Se volvió para enfrentarlos. Esto ya no es una guerra de venganza. Es una guerra de la verdad contra el control, y la verdad no retrocede. En toda la galaxia, las grietas se profundizaron. El Consejo intentó censurar la destrucción del Nido 4, alegando que fue un percance de armas durante un conflicto pirata. Pero los testigos ya habían filtrado la verdad. Niños incinerados por fuego orbital. Civiles convertidos en sombras en segundos. Más sistemas comenzaron a desertar, no todos a la vez, sino en susurros. Un capitán de carguero negándose a pagar una tarifa de atraque del Consejo. Una colonia neutral negando el acceso a patrullas. Una flota de viejas naves mineras enviando combustible a los exiliados. Pequeñas rebeliones, pero rebeliones al fin y al cabo dentro de Asvale, se estaban alzando nuevas banderas. No banderas de conquista, sino colores conmemorativos. Símbolos por cada mundo perdido, cada familia desaparecida, cada voz silenciada. La gente comenzó a llamarse a sí misma no terranos, no humanos, sino los nacidos de la ceniza, nacidos de la destrucción, criados en el exilio, reforjados por la verdad. Ryan visitó el perímetro exterior del nuevo astillero de la clase viuda, que ahora producía naves 3 veces más rápido que antes. Tenemos pilotos haciendo cola antes de que los armazones estén terminados, dijo Mara, caminando a su lado. No solo humanos. Algunos ni siquiera son de razas del Consejo. Creen en la lucha, replicó Ryan. No, corrigió ella. Creen en ti. Eso hizo que Ryan se detuviera. Lo odiaba. No soy un salvador. Eres algo peor, dijo ella. Eres la prueba que intentaron borrar, y eso los aterroriza. Mientras tanto, Sarin estaba ensamblando una nueva arma. No una bomba, no un virus, una cadena de datos, una sentencia de muerte digital,
una copia completa y sin alterar de los archivos negros internos del Consejo, cada secreto, cada crimen de guerra, cada voto oculto, cada protocolo de esterilización, incluido el que apuntaba a la Tierra. Lo llamó Eclipse. Una vez liberado, el Consejo no solo se desmoronaría, implosionaría. Ryan miró el archivo final. Tierra, Lagos, Nairobi, Mumbai, Nueva York. Nombres listados como objetivos blandos, etiquetados como zonas de desestabilización estructural, marcados para sacrificio mucho antes de la votación del exilio. ¿Sabías esto todo el tiempo?, preguntó. Sarin asintió. Quería creer que se detendrían. Ryan devolvió el archivo, con las manos temblando por primera vez en años. Nunca planearon detenerse. El Consejo se reunió de nuevo en sesión de emergencia. Berry se paró ante ellos, frágil ahora, más viejo, atormentado. No estamos luchando una guerra, dijo. Estamos presenciando el colapso de nuestro mito. Los humanos ya no son enemigos. Son el eco de todo lo que pretendimos no ser. Algunos todavía gritaban por represalias, pero otros estaban en silencio, temerosos no de los humanos, sino de la historia, porque si los datos de Eclipse alguna vez se hacían públicos, toda su civilización quedaría manchada de sangre, y no habría perdón de vuelta en el arca estelar. La cuenta atrás de Eclipse había comenzado. 1 semana, 7 días, y la verdad sería libre. A menos que el Consejo se rindiera por completo primero 7 días. Ese es todo el tiempo que tenía el Consejo antes de que Eclipse se activara. El archivo ya había sido copiado en 1000 redes descentralizadas. Fragmentos tejidos en registros de salto, encriptados dentro de manifestos de naves, ocultos en la biometría de los refugiados. Incluso si Ryan moría mañana, incluso si el arca estelar era despedazada átomo por átomo, era demasiado tarde, la verdad estaba llegando y no había forma de detenerla. Dentro del búnker de mando de Asvale, el aire estaba denso de estática y anticipación, los equipos tácticos realizaban simulacros constantes. Los ingenieros rotaban en turnos sin dormir. El astillero de la clase viuda pulsaba como un organismo vivo, dando a luz armas silenciosas más rápido de lo que nadie creía posible. Pero nada de eso se sentía como una victoria. Ryan estaba de pie al borde del mapa hueco central, con los brazos cruzados, los ojos más oscuros que el vacío más allá de la flota. No había dormido en 40 horas. No lo necesitaba. Sabía lo que se avecinaba. Van a atacar antes de que Eclipse se libere, dijo Mara, entrando con un disco duro en la mano. Intercepté comunicaciones. Tienen una flota de ataque, Voto Omega. Se dirige directamente hacia nosotros. Ryan no se inmutó. ¿Cuántas naves? 7, registradas como naves de seguridad diplomática, pero están cargadas. Que vengan, dijo Ryan, con la mandíbula apretada. Nos hemos contenido demasiado tiempo. Mara dejó el disco sobre la mesa. Esto es todo lo que contiene Eclipse. Debería saber lo que está a punto de hacerse público. Él no se movió para tocarlo. Ya lo sé, dijo en voz baja. Lo viví en el borde del territorio de Asvale, en un sistema sin nombre. 3 destructores humanos flotaban cerca, en silencio. Sin luces de navegación, sin comunicaciones, esperando Callan, ahora almirante de la flota del Cuerpo de Defensa de los Nacidos de la Ceniza, estaba a bordo del aullido de la viuda, escaneando la oscuridad vacía frente a él. La flota del Consejo estaría aquí pronto, no para invadir, ni siquiera para conquistar, para borrar era su último truco. No una guerra, no una declaración, solo negación plausible. Una colonia más desaparecida, una tormenta de iones más accidental. Callan ajustó el seguro gravitacional de su arnés de hombro. No les daremos esa oportunidad, masculló. Cuando la flota del Consejo salió del salto, no dudó. Sin saludos, sin advertencias, solo misiles. 4 colonias se oscurecieron en minutos. Depósitos de almacenamiento, bahías de alimentos y una nave médica. El anillo exterior de Asvale gritó, pero no llegó ayuda. El ataque había sido demasiado rápido, demasiado repentino. Ryan escuchó los informes a medida que llegaban. Pánico de las comunicaciones civiles, transmisiones a medio gritar. Señales que se cortaban a mitad de frase. No se enfureció.
No ordenó fuego de respuesta. Simplemente susurró: desplieguen la cortina. A través de la red de Asvale. Protocolo cortina iniciado. Cada IA activa, cada nodo robado, cada baliza hackeada en el espacio del Consejo se activó a la vez. No para disparar, para cegar. Miles de naves señuelo llenaron sus sensores. Falsas firmas de gravedad. Falsos mapas de calor. Comunicaciones generadas por IA. Los sistemas de la flota del Consejo comenzaron a fallar. Los pilotos informaban de objetivos que no estaban allí. Las armas se fijaban en sombras. Los misiles se erraban por años luz. No podían ver, pero la humanidad sí podía. Y fue entonces cuando la flota viuda atacó. Los destructores de Kalan entraron desde debajo del plano orbital, silenciosos, oscurecidos, enmascarados por la estática de la cortina. El primer ataque eliminó el centro de comunicaciones del Consejo. El segundo golpeó sus núcleos de propulsión. El tercero, una lanza cinética diseñada para romper cascos de portaaviones, partió su nave de mando por la mitad. Para cuando el Consejo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la mitad de su flota ya había desaparecido, el resto huyó. Sin órdenes de retirada, sin dignidad, solo terror. Habían entrado en el sector fantasma esperando borrar los restos de la Tierra. En su lugar, habían despertado la consecuencia del genocidio. De vuelta en la sala de guerra de Asvale, la celebración fue breve. Mara se paró frente a la pantalla hueca, observando cómo las naves del Consejo se dispersaban. Nos subestimaron de nuevo, dijo. Seguirán subestimándonos, masculló Rayyan. Hasta el momento en que acabemos con ellos. Finalmente, alcanzó el disco duro que Mara había dejado antes, el archivo completo de Eclipse. Lo conectó y la sala se llenó de luz, imágenes de video, registros de voz, transcripciones de interrogatorios, votaciones de esterilización, reuniones clasificadas donde los líderes del Consejo debatían si la humanidad era demasiado volátil para coexistir. Había actas de la Directiva de Silenciamiento de Sol, órdenes de la Alta Silla autorizando colapsos controlados de zonas de densidad de población, la quema de lagos, la congelación de Tokio, la ceguera de Nairobi, sancionadas, votadas, aplaudidas. Rayyan permaneció inmóvil mientras los archivos se reproducían. Detrás de él, la voz de Mara tembló. Sabían lo que hacían. Siempre lo supieron, replicó Rayyan. ¿Pero cuántos más lo negarán?, preguntó ella. Rayyan se volvió hacia ella. Por eso Eclipse se hace público. Porque ahora ya no pueden negarlo más. En los profundos salones de la torre central de Asvale, Sarim Vale preparó la transmisión. El protocolo Eclipse se desplegaría en todos los canales conocidos del Consejo. Civiles, militares, académicos, médicos. Dejaría caer datos crudos en manos de cada especie que una vez confió en las mentiras del Consejo. El horror ya no estaría oculto. La verdad, desnuda y sangrienta, irrefutable, imperdonable. Menos 6 horas. Rayyan convocó una reunión de todos los líderes de la flota. No en secreto, no detrás de muros, sino frente a cada civil que eligió mirar. Se reunieron en el foro abierto, el largo anfiteatro revestido de chatarra, plástico recuperado y restos destrozados de viejas naves de la Tierra. Una catedral construida sobre la ruina se paró en el centro, el rostro marcado por la guerra, los ojos ardiendo con algo más frío que el fuego. No elegimos esta guerra, dijo. Ellos la crearon. La tallaron en nuestros hogares, en nuestros huesos. Construyeron imperios sobre nuestro silencio. Su voz no se alzó. Se hundió en cada corazón. Pero el silencio termina esta noche. Se volvió hacia el cielo. Quisieron borrarnos. Ahora nosotros borramos su máscara. Eclipse se lanzó y la galaxia cambió. Comenzó con confusión. Luego vino la indignación. Luego vino el caos. A través de docenas de especies. Estallaron disturbios. Las estatuas de los líderes del Consejo fueron derribadas. Puestos militares fueron tomados por sus propios soldados. Los leales al Consejo desertaron. Las embajadas ardieron porque todos lo vieron. La votación, los planes de esterilización, el genocidio. La Tierra no había sido una tragedia. Había sido una decisión. En Utari Prime, Beris observó cómo su mundo natal caía en una espiral de rebelión.
Él había liderado la votación del exilio. Había sonreído cuando la humanidad ardía. Ahora la gente quemaba su nombre, se miró en un espejo y susurró algo que lo había atormentado durante décadas. Deberíamos haberlos matado a todos, pero era demasiado tarde. La humanidad había hecho algo peor que sobrevivir. Había dicho la verdad, y la galaxia les creyó. De vuelta en el arca estelar, Mara entró en los aposentos de Rayyan. Él estaba sentado solo, mirando las estrellas. Está hecho, dijo ella. Él asintió una vez. Nos llamarán monstruos ahora, añadió ella. Ya lo hicieron, replicó él. Pero ahora somos nosotros quienes contamos la historia. Se volvió hacia ella, algo distante en su expresión. Y las historias moldean el futuro más que las balas jamás podrían. En la distancia, llegaron más naves. Marginados, exiliados, especies una vez esclavizadas por la ley del Consejo. Vinieron sin banderas, sin demandas, solo con esperanza y fuego en la sangre. Vinieron a unirse a los nacidos de la ceniza, no como soldados, sino como creyentes. La galaxia nunca había estado en silencio. Las naves comerciales zumbaban. Las comunicaciones militares repiqueteaban. Las estaciones bullían con el ritmo interminable de la estabilidad. Una paz sintética cuidadosamente gestionada por la mano invisible del Consejo, pero después de Eclipse, ese ruido desapareció. La galaxia gritaba ahora, no por la batalla, por el despertar. Imágenes de noticias de Yatari Prime mostraban a ciudadanos arrastrando pancartas del Consejo por el barro. En Valexa, los drones policiales fueron hackeados en pleno vuelo y se volvieron contra sus amos. Y en los mundos centrales de Tarson, considerados intocables durante mucho tiempo, una rebelión de estudiantes tomó el control de una torre diplomática, transmitiendo datos de Eclipse en vivo durante 36 horas antes de ser aniquilados. Murieron sosteniendo carteles. Creemos que el exilio de la Tierra es genocidio. Sin perdón, sin olvido. Dentro del arca estelar, el comandante Rayyan permaneció en silencio mientras las señales de apoyo de las colonias exteriores llegaban. No alianzas militares, no pactos comerciales, sino deserciones uno por uno. Los antiguos mundos del Consejo se desconectaron de la red, negándose a retransmitir órdenes. Las estaciones de combustible negaron el reabastecimiento a las naves leales. Los gobiernos locales declararon neutralidad o solidaridad con los nacidos de la ceniza. Por primera vez, el Consejo no tenía control sobre la historia. Y cuando pierdes la narrativa en una galaxia construida sobre mentiras, lo pierdes todo. Kalan se sentó en el centro de mando de la clase viuda, con el casco quitado. Los moretones frescos del enfrentamiento con Voto Omega. Todavía estaba dolorido de la última batalla, pero algo más pesaba en su pecho. Miró a Rayyan a través del canal seguro. Sabes que van a lanzar algo grande ahora, ¿verdad? Rayyan no parpadeó. No les quedan muchos movimientos. Les queda uno. Kalan hizo una pausa, con la voz dura como la grava. Todavía tienen la Tierra. La sala quedó inmóvil. Nadie había pronunciado esa palabra con intención en años. Tierra. Abandonada, en ruinas, bombardeada, envenenada. El cascarón de lo que una vez fue. Todos en la flota de los nacidos de la ceniza habían aceptado que estaba perdida, pero el Consejo no. Imágenes de satélite filtradas a través del circuito de óxido mostraban drones de excavación del Consejo cavando profundo en los viejos archivos de la Tierra, buscando bóvedas de IA, tecnología enterrada, máquinas de guerra de caja negra consideradas demasiado peligrosas para ser destruidas. No solo estaban encubriendo el pasado, lo estaban convirtiendo en un arma. Mara irrumpió en los aposentos de Rayyan, golpeando una tablilla de datos sobre la mesa. Esto es real, dijo. Van a convertir la Tierra en un arma y nos culparán por lo que suceda después. Rayyan miró las imágenes. Minería de núcleo profundo en antiguas ciudades terranas, reactores recuperados, algo grande enterrado bajo el Himalaya, algo que el Consejo había mantenido sellado desde antes del exilio. ¿Qué es?, preguntó. Sarin Vale apareció en la puerta, pálido. No te va a gustar la respuesta, dijo 2 horas más tarde, en una sala de guerra sellada. Sarin explicó. El Consejo lo mantuvo oculto bajo registros oficiales de terraformación. Pero es un arma, de diseño humano, un prototipo, nunca completado. Rayyan se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo?,
Punto. Un manipulador atmosférico basado en fusión, dijo Sarin. Lo llamaron el Sol de Judá. Se suponía que controlaría el clima en mundos áridos. Punto. Déjame adivinar, dijo Mara, con los brazos cruzados. El consejo lo modificó. Sarin asintió sombríamente. Lo convirtieron en un dispositivo de extinción. Si se activaba, el Sol de Judá encendería la atmósfera superior de cualquier planeta respirable. No para destruirlo con fuego, sino para hacerlo inhabitable en horas. Sin supervivientes, sin pruebas, solo un planeta muerto. No era solo una superarma. Era un limpiador. ¿Por qué no lo han usado?, preguntó Kalan. La voz de Sarin bajó. Quieren culparnos a nosotros. Activarlo desde la Tierra. Filtrar las imágenes. Hacer creer a la galaxia que los nacidos de la ceniza destruyeron su propio planeta por despecho. Las manos de Rayyan se cerraron en puños. Ya borraron nuestra historia una vez. Ahora quieren enterrar las cenizas. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían lo que tenía que suceder. Tendrían que volver a la Tierra. No para reclamarla, no para llorar, sino para asegurarse de que la última mentira nunca se convirtiera en verdad. 3 días después, la flota lanza de los nacidos de la ceniza partió de Asvale. 600 naves, blindadas y negras, silenciosas y hambrientas de cierre. Sin banderas, sin música, solo propósito. Su destino, el sistema Sol. Hogar. Cuando la flota entró en el borde del antiguo perímetro de defensa de la Tierra, satélites muertos hace mucho tiempo cobraron vida. Redes de defensa del Consejo, a medio funcionar y corruptas, activaron advertencias orbitales en toda la galaxia. Los canales del Consejo gritaron: flota humana detectada. Tierra bajo asalto, una trampa perfecta. El Consejo ya estaba tejiendo la narrativa, y el Sol de Judá estaba casi listo. Dentro del arca estelar, Rayyan miraba la imagen de la Tierra en la pantalla. Parecía más pequeña de lo que recordaba. El azul se desvaneció a ceniza, las ciudades reducidas a huesos, las corrientes oceánicas aquietadas. No era solo un mundo, era una tumba. La voz de Kepler cortó el silencio. Fuerzas del Consejo en camino. 6 destructores, 2 portaaviones escoltando una nave de transporte que probablemente lleva el activador del núcleo del Sol de Judá. Mara añadió: ETA 11 horas. El rostro de Kalan apareció en las comunicaciones. ¿Cuál es el plan? Rayyan exhaló. Nos aseguraremos de que nunca escriban el final. Mientras comenzaban los preparativos de la batalla, Rayyan caminó por los pasillos del arca estelar. No se detuvo a dar órdenes. No dio discursos. Solo observó los rostros. Jóvenes pilotos que nunca habían visto la Tierra. Veteranos que todavía tenían tierra bajo las uñas. Alienígenas que nunca la llamaron hogar pero que habían sangrado por la gente que sí lo hizo. No vinieron por conquista. Vinieron por la verdad. La batalla comenzó a las 6, hora de sol. Fue brutal. Las naves del Consejo lanzaron señuelos, sembraron el espacio orbital con minas antipersona. La flota de los nacidos de la ceniza respondió con silencio enfocado, atacando quirúrgicamente, duro y rápido. El aullido de la viuda partió el primer portaaviones por la mitad con un salto a ciegas. Las órdenes de Rayyan eran simples. Defiendan la Tierra. No disparen contra ella. No aterricen en ella. Solo deténganlos. Pero el Consejo tenía un plan de respaldo. Una única nave dron disfrazada de escombros rompió la atmósfera sobre las ruinas de la vieja Mumbai. Llevaba la llave de ignición final para el Sol de Judá. Era pequeña, rápida, blindada. Solo necesitaba 2 minutos en la superficie. Mara la vio primero. Dron en tierra, dirigiéndose al relé de fusión. Ninguna arma puede fijarlo desde la órbita. Solo les quedaba una opción. Rayyan se quedó quieto por un segundo, luego se giró. Iré yo. La bahía de lanzaderas del arca estelar se abrió al vacío. Rayyan, vestido con un traje de descenso reforzado, estaba solo. Sin guardias, sin respaldo, solo un único piloto. Kepler. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Kepler. Rayyan miró a la tierra debajo. Siempre. La nave de descenso despegó a máxima velocidad. Rompieron la atmósfera en menos de 5 minutos.
El cielo no se parecía en nada a como era antes. Las nubes colgaban bajas y amarillentas. El aire, aunque técnicamente respirable, apestaba a descomposición y guerra antigua. 10 segundos, anunció Kepler. Apaga todo, dijo Ryan. Terminaré esto a pie. Aterrizó con fuerza. El polvo se levantó como humo. El relé de Mumbai se alzaba ante él. Una torre retorcida de metal chamuscado y vidrio negro. A su alrededor, el dron ya se estaba interconectando. Cables hundiéndose en la tierra como garras. No dudó. Ryan corrió. La IA de su traje gritaba advertencias. Picos de radiación, presión térmica, riesgo de colapso neural. No le importó. Alcanzó el dron cuando su núcleo comenzaba a brillar. Y entonces hizo lo único que quedaba. Golpeó el núcleo de anulación con su mano enguantada desnuda, aplastándolo con la fuerza total de 1000 años de exilio. La máquina chisporroteó, luego murió. Arriba, el arca estelar observó cómo el relé parpadeaba y luego colapsaba. El sol de Judá nunca se encendió. La tierra vivió, todavía rota, todavía sangrando, pero no borrada. Ryan yacía en el suelo, con el pecho agitado, el aire dentro de su casco crepitando con estática. La voz de Mara finalmente llegó. «Lo lograste». No respondió de inmediato. Estaba mirando algo. Una flor. Un único capullo violeta creciendo a través de la piedra agrietada. «Viva». Después de todo este tiempo de vuelta en el arca estelar, Callan observó cómo las naves del Consejo se retiraban. Sin despedidas, sin negociación, solo miedo porque la última carta había fallado. Y ahora no les quedaba nada más que la culpa. Ryan fue traído de vuelta a bordo. Sin vítores, sin desfiles, solo silencio, porque ahora la guerra había terminado y lo que venía después era aún más difícil. Vivir. La Tierra estaba en calma. Por primera vez en una generación, no había fuego orbital, ni interferencia del Consejo, ni represalias de los nacidos de la ceniza, solo silencio. Del tipo que se sentía menos como paz y más como las secuelas de un grito que había desgarrado el cielo y dejado a las estrellas conteniendo la respiración. El comandante Ryan estaba solo en la superficie, con el casco de su traje quitado, el viento tirando de su cabello. Estaba junto a la flor violeta que había encontrado, la que de alguna manera había florecido a través de la ceniza y la ruina. Era absurdo. Un tallo, 2 pequeños pétalos, frágil en un mundo diseñado para matarla. Pero estaba allí, viva. Eso era suficiente. A bordo del arca estelar, un consejo propio se había reunido. Sin títulos, sin burocracia, solo voces. Callan se sentó al borde de la larga mesa de acero, con los brazos marcados por cicatrices cruzados sobre el pecho. No sonreía. Ya no sabía cómo hacerlo. Había vivido demasiado tiempo de adrenalina y agallas. Ahora que la guerra había terminado, parecía más pesado frente a él. Sarin Vale leía el informe entrante. Está hecho. 17 sistemas alineados con el Consejo han declarado la independencia total. 9 están solicitando activamente asesores de los nacidos de la ceniza. 3 están preparando juicios de guerra. Civiles, sin participación de tribunales, Kepler añadió. El resto está en caos. No hemos tenido resistencia formal, pero focos leales están tratando de reagruparse bajo nuevas banderas. Mara se inclinó hacia adelante. Entonces, está sucediendo. El Consejo está muerto. Sarin levantó la vista. No, no están muertos. Aún no. Están dispersos, avergonzados, acosados. Pero no han desaparecido. Terminó Ryan, entrando en la habitación se quitó los guantes lentamente, el rostro demacrado por el largo descenso a la superficie de la tierra y el regreso. Mara se puso de pie. Pensamos que te quedarías más tiempo ahí abajo. Vi lo que necesitaba, dijo él. ¿Queda algo que valga la pena salvar?, preguntó Callan. La mandíbula de Ryan se tensó. No, dijo, pero suficiente que vale la pena recordar. Más tarde esa noche, en el centro de comunicaciones de Asvale, Ryan se paró ante la galaxia por última vez. Una transmisión, no una amenaza, no una advertencia, no una demanda, solo la verdad. De nuevo, no llevaba armadura, ni rango,
solo ropa sencilla y una mirada que podría haber tallado piedra. A aquellos que todavía observan desde las sombras, los vemos. Hizo una pausa. Quemaron nuestros hogares. Robaron nuestra historia. Nos expulsaron y lo llamaron misericordia. Su voz era tranquila. Pero no regresamos por venganza. Regresamos para asegurarnos de que nunca más tengan la oportunidad de mentir. Se acercó a la cámara. No somos los monstruos que nos hicieron parecer. Y tampoco somos sus víctimas. Detrás de él, la tierra giraba en silencio, rota, inmóvil, pero entera. Somos los nacidos de la ceniza, y nosotros decidimos nuestro futuro ahora. El mensaje se extendió. Pero esta vez no hubo pánico, ni disturbios, ni gritos, solo una quietud a través de las estrellas. Como si todos, amigos y enemigos por igual, finalmente hubieran aceptado una verdad demasiado grande para seguir luchando. El consejo nunca respondió, no oficialmente. Pero en cuestión de días, el viejo mundo capital de Deprime cayó, no por la guerra, por el silencio. Sus militares se negaron a obedecer órdenes. Su gente dejó de presentarse a las votaciones. Su sistema se apagó solo. El último presidente del Alto Consejo, Beris, se ocultó. Sin juicios, sin ejecución, solo el exilio. Apropiado. Él había hecho desaparecer a la humanidad una vez. Ahora era su turno. En Asvale, comenzó la reconstrucción. Sin desfiles, sin monumentos, solo trabajo. Las viejas ciudades de la tierra fueron mapeadas no para la reconstrucción, sino para el recuerdo. Grandes tabletas de piedra se erigieron en sitios clave en los territorios de los nacidos de la ceniza. Lagos, Mumbai, Río, Melbourne, Nairobi, no para glorificar, sino para marcar la herida. Y en el centro de Asvale, bajo las oscuras torres y astilleros, los nacidos de la ceniza construyeron algo más. La Biblioteca del Silencio, una bóveda de historia sin censura. Cada documento, cada discurso, cada voto, todo lo que había sido borrado, quemado o reescrito por el Consejo fue restaurado y hecho público. Cada niño nacido después de Eclipse crecería sabiendo exactamente lo que se había hecho. Esa fue la verdadera victoria. No la venganza, la memoria. Ryan caminó por los pasillos de la biblioteca una noche, solo. Pasó junto a terminales donde los niños se sentaban en silencio, leyendo sobre el exilio de la tierra, escuchando los registros de audio de los delegados del Consejo que una vez pidieron la esterilización con una sonrisa, viendo imágenes de las ciudades calcinadas. Algunos lloraban, otros solo miraban, pero ninguno se apartaba. Se adentró más en la bóveda. Sala 7, Manifiesto de los nacidos de la ceniza, el santuario digital donde se guardaban los nombres de los muertos. Miró la lista. Todavía crecía cada día. Mara lo encontró allí, como siempre. No dijo nada durante un largo rato. Solo se paró a su lado. Dos líderes curtidos por la guerra mirando un mar de nombres que se extendía del techo al suelo. Me pregunto, dijo finalmente, ¿qué tipo de personas seremos ahora que nadie nos persigue? Ryan se volvió hacia ella. Eso depende. Punto. ¿De qué? Punto. De si recordamos lo que se sentía ser los casados. Ella asintió al instante, solemne. Creo que lo haremos. En los sectores exteriores, se celebró una votación. No por señores de la guerra, no por generales, por la gente, refugiados, colonos, supervivientes. Eligieron formar el acuerdo de los nacidos de la ceniza. No un gobierno, sino una coalición. Voluntaria. Sin un líder único, sin una ley central, solo una promesa inquebrantable. Ninguna raza, ningún sistema, ningún ser volvería a ser silenciado, exiliado o exterminado en nombre del orden. No era perfecto, pero era suyo. Callan se retiró poco después. Desapareció en el borde del vacío, en algún lugar cerca de la deriva de Barnal. Nadie sabía exactamente dónde. Los rumores decían que pasaba sus días construyendo hogares para familias de refugiados. Otros decían que no podía mirar un arma sin recordar lo que le costó. Ryan no lo persiguió. Algunos hombres luchan su guerra. Otros la cargan. Callan había hecho ambas cosas. Kepler se quedó. Ayudó a reconstruir el Arca Estelar, no como una nave de guerra, sino como un enviado de paz,
la primera de la nueva flota de los nacidos de la ceniza. No diseñada para conquistar, sino para recordar. Viajaba de sistema en sistema, compartiendo el archivo de Eclipse con quienes lo pedían, y a veces con quienes no, porque la verdad no espera permiso. Sarin Vale declinó todos los puestos de liderazgo ofrecidos. Siguió siendo un maestro. Cada noche caminaba por los pasillos de la Biblioteca del Silencio, rodeado de estudiantes de todas las especies. Les enseñó a cuestionar, a rebelarse, a recordar, y lo más importante, a escribirlo todo. Rayyan permaneció en Asvale. Nunca tomó un título, nunca reclamó el poder. Pasaba sus días entre los trabajadores, ayudando a forjar nuevas naves. Y por la noche visitaba la Tierra, aterrizando siempre en el mismo lugar donde la flor violeta todavía florecía. Nunca la arrancó, nunca la tocó, solo se sentaba a su lado en silencio. Como un hombre que había visto el fin del mundo y se negaba a dejar que lo acabara una mañana, Mara se unió a él. Se sentó a su lado, sacudiéndose la tierra de las manos. «¿Todavía vienes aquí todos los días?» Él asintió. «Es el único lugar que nunca tocaron». Ella lo miró con atención. «¿Crees que hicimos lo correcto?» Él no respondió de inmediato. Luego miró al cielo sin nubes y dijo, «No, pero hicimos lo necesario». Se sentaron allí durante mucho tiempo, sin hablar, solo escuchando el silencio. El tipo de silencio que solo llega después de que una tormenta ha roto el mundo y algo nuevo ha comenzado a crecer.